Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es martes 27 de mayo del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a todos los seguidores, a todos los amigos cibernautas, a todos aquellos amigos que nos escuchan y que nos siguen a través de las distintas redes sociales, a los amigos que nos escuchan a través de las distintas cadenas de WhatsApp, al equipo de trabajo de Sin Permiso, abrazo y gratitud inmensa siempre. Mucha atención que se registra un ataque terrorista sin precedentes contra la infraestructura vial de nuestro país. Dicen los afectados y la comunidad en general, no puede haber desarrollo sin presencia estatal. Y es que la situación no es para menos. Un hecho terrorista sin precedentes se registró contra la infraestructura vial del país que pone en riesgo la continuidad de la troncal del Magdalena Medio 2. Los hechos se presentaron en la madrugada de ayer en el municipio de Pelaya, Cesar, donde se registró la quema de vehículos y maquinaria a la concesión autopista del Río Grande. Según se conoció, un grupo armado perpetró un atentado violento e ingresaron a la fuerza a las instalaciones e incendiaron y destruyeron más de 33 equipos, maquinaria, vehículos de obra esenciales para la ejecución del proyecto de infraestructura vial. Esta es una obra que beneficia a las comunidades de 15 municipios de 3 departamentos y que impulsa el desarrollo y la economía del país. Además, 2 miembros del personal de seguridad fueron retenidos y brutalmente agredidos en un acto criminal que puso en riesgo sus vidas y atenta contra la integridad del equipo humano que día a día trabaja por transformar la región, informaron a través de un comunicado de prensa la concesión autopista del Río Grande. Entre la maquinaria afectada se encuentran mezcladoras de concreto, excavadoras, vibrocompactadores, camabajas de doble troques, carrotanques, cargadores, piloteadoras, trituradoras y vehículos utilitarios, todos indispensables para la construcción de esta vía. Desde la concesión autopista del Río Grande y sus socios KMA Construcciones y Grupo Ortiz, condenamos enérgicamente este acto criminal y expresamos toda nuestra solidaridad con los colaboradores y contratistas que vivieron estos hechos atroces, informaron. Según se conoció, un grupo armado perpetró este atentado violento, quienes ingresaron a la fuerza de las instalaciones, incendiaron y destruyeron más de 33 equipos de maquinaria, vehículos de obra esenciales para la ejecución de este proyecto de infraestructura vial. Se conoció que el grupo armado perpetró un atentado violento, de acuerdo con las declaraciones que hay hasta ahora, los comunicados de la empresa y de las autoridades de policía. No puede haber infraestructura sin garantías de seguridad, no puede haber desarrollo sin presencia estatal y no puede haber silencio institucional frente a hechos que rayan con el terrorismo, manifestaron desde la concesionaria autopista del Río Grande SAS. Tanto el Ministerio del Transporte como la Agencia Nacional de Infraestructura ANI condenaron el atentado violento perpetrado contra la infraestructura concesionada de la troncal del Magdalena 2. La ministra del Transporte, María Fernanda Rojas, indicó que rechaza de manera categórica estos hechos violentos que atentan contra la vida, la infraestructura y el desarrollo del país. Por su parte, el presidente de la ANI, Óscar Torres,
señaló que este ataque no solo es una agresión contra los bienes del concesionario, sino también una amenaza directa al desarrollo regional y la estabilidad laboral de cientos de familias. La troncal del Magdalena 2 es una vía que le devuelve la esperanza a una región que por años estuvo olvidada. Este tipo de atentados que rayan con el terrorismo no solo busca frenar el desarrollo, sino sembrar miedo, terror y obstaculizar la transformación del territorio, alertó el funcionario. Y de otra parte hay que señalar, hay que indicar que fue judicializado por irregularidades en contratos de transporte escolar y recolección de basuras. Fueron judicializados el alcalde de El Cairo y 4 personas más. Habrían favorecido intereses familiares y de amistades al tiempo que falsificaron documentos para respaldar los respectivos pagos. La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al alcalde de El Cairo, en el Valle del Cauca, Orlaín Salazar Ramírez, y al secretario de Planeación, Adrián Sánchez Rodríguez, por su presunta responsabilidad en irregularidades en contratos para diferentes servicios del municipio. Asimismo, fueron judicializados la exsecretaria de Salud y Desarrollo Social, Diana Alexandra Vanegas Pedraza, y los contratistas Jason Darío Gaviria López y Divier Alexander Moncada Patiño. Los hechos en los que estarían involucrados ocurrieron entre enero y junio de 2024, cuando se suscribieron 2 contratos para el transporte escolar y la recolección de basuras de El Cairo por 183.149.600 pesos. Por estos hechos, un fiscal de la seccional Valle del Cauca les imputó los delitos de interés indebido en celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento privado y público. Los cargos no fueron aceptados. Sobre el contrato del transporte escolar, los elementos materiales probatorios y evidencia física recaudados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la DIJÍN de la Policía Nacional dan cuenta de que el alcalde imputado y Gaviria López habrían reunido a varios conductores entre familiares y amigos para llevar a cabo el servicio de transporte escolar. Los 2 procesados, al parecer, manejaron directamente los recursos del contrato por valor de 17 millones de pesos, que debía ser ejecutado por el contratista a cargo entre marzo y junio de 2024. Asimismo, se pudo establecer que Vanegas Pedraza habría contribuido a la vulneración del principio de transparencia y selección objetiva al no convocar empresas privadas para la licitación. Por esto falsificó documentos y estudios previos en los que exponía que ellos no estaban interesados. Entre tanto, Moncada Patiño, quien fue el contratista al que se le adjudicó el contrato, al parecer solo prestó su nombre para dar apariencia de legalidad al acuerdo contractual a cambio de dinero. Por su parte, Gaviria López, que se le había pagado más de 5 millones de pesos por una labor que nunca realizó. Y en el tema de la recolección de basuras, el otro contrato para la recolección de residuos sólidos del municipio, la Fiscalía también pudo establecer que se habría adjudicado directamente a Gaviria López, quien no cumplía los requisitos para prestar este servicio. Esta persona, al parecer, no tenía la experiencia y su licencia no le permitía conducir camión. Además, sería el actual conductor personal y esposo de la hijastra del mandatario local. Para realizar su contratación habría presentado documentación falsa. Por su parte, Sánchez Rodríguez habría facilitado la contratación y aceptó como supervisor del mismo informes de ejecución con fotografías falsas del servicio que nunca se prestó, documentos mediante los cuales certificó el cumplimiento del objeto contractual para poder realizar el pago. Los procesados fueron capturados por el CTI de la Fiscalía y la DIJÍN de la Policía Nacional. El juez de control de garantías decidió privar de la libertad en centro carcelario al alcalde Orlaín Salazar Ramírez y al secretario de Planeación, Adrián Sánchez Rodríguez. Por su parte, impuso detención domiciliaria para el contratista Jason Darío Gaviria López y continuarán vinculados al proceso en libertad Diana Alexandra Vanegas Pedraza, secretaria de Salud y Desarrollo Social, y el contratista Divier Alexander Moncada Patiño. De otra parte, hay que informar
que ha sido aplazado el día sin carro que se tenía previsto para hoy en la capital del Quindío, Armenia. En respuesta al clamor de la ciudadanía y siendo solidarios con las familias de las víctimas que le darán el último adiós a sus seres queridos, el mandatario local aplazó el día sin carro y moto en Armenia, que estaba programado para hoy martes 27 de mayo. Algunos de sus contradictores dicen: mamola, eso no es porque sean solidarios, sino porque hubo unas marchas de protesta, porque hubo algarabía, porque hubo alboroto, porque el alcalde en su terquedad no lo quería aplazar. Pero aquí están las declaraciones del señor alcalde de la capital del Quindío, de Armenia, precisamente sobre este aplazamiento del día sin carro y sin moto en la capital quindiana. Atendiendo el clamor ciudadano y haciendo un análisis jurídico y técnico por parte de los miembros de la Secretaría de Tránsito y de la Oficina Jurídica de la Administración Municipal, hemos decidido el aplazamiento del día sin carro y sin moto programado para este martes 27 de mayo de 2025 en la ciudad de Armenia, teniendo en cuenta la tragedia que se está viviendo, el luto general que está viviendo no solamente el departamento del Quindío, sino la ciudad de Armenia, donde residían la mayoría de estos estudiantes y donde la comunidad quiere hacer un acompañamiento masivo a estas honras fúnebres. Es decir, que este día sin carro y sin moto queda aplazado para el próximo 17 de junio y una vez cumpliremos lo establecido por la norma nacional que nos indica que debemos realizar este día sin carro y sin moto una vez en el primer semestre de 2025. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora de la mañana con los muy buenos días le damos la bienvenida a nuestro compañero, colega y amigo Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos días, don Norbey Palacio Bolívar, muy buenos días, don John F. García, y los buenos días, la gratitud inmensa a todos nuestros seguidores. Mucha atención. Más control territorial y sustitución de cultivos ilícitos en Jamundí fueron las conclusiones de un Consejo de Seguridad en Santiago de Cali. Avanzar en el fortalecimiento del control territorial en Jamundí, así como implementar un efectivo programa de sustitución de cultivos ilícitos en esa zona alta del municipio, fueron las estrategias que se tomaron tras un Consejo de Seguridad en la ciudad de Cali, que contó con la presencia del ministro de Defensa, la gobernadora, la cúpula militar y demás autoridades. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que fundamental es que podamos iniciar unas cadenas productivas para que en la zona alta los campesinos puedan cambiar los cultivos ilícitos por otros que sean legales. Bueno, pues básicamente se discutió el tema sobre todo el tema de los actos terroristas en Cali, que es muy importante, pero esos actos terroristas se generan precisamente por la problemática que existe en Jamundí, por la Jaime Martínez. Eso es un trabajo que hemos venido realizando muy grande en ofensiva y poder hacer el control territorial en Jamundí, y pues hoy se quiere fortalecer ese control territorial, la ofensiva militar y por supuesto, como lo decía el ministro, generar unas cadenas agroalimentarias fundamentales para que los jamundeños en la parte alta, los campesinos puedan cambiar esa parte ilícita por la parte lícita, que es lo que nosotros estamos esperando. Entonces, en 15 días quedaron de reunirnos para que podamos generar unas estrategias claras para que podamos actuar en esta problemática que está afectando tanto al valle. Al respecto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, agregó que se trata de un plan de transformación agroalimentaria para lograr que en esas comunidades haya productos agroalimentarios y que nuestros campesinos se sientan orgullosos de lo que cultivan. Lo primero que quiero señalar después de esta reunión de seguridad con nuestra gobernadora del Valle, nuestro alcalde de Cali y toda la cúpula militar y policial, así como la Fiscalía y los mandos regionales, es expresar una inmensa gratitud a todo el departamento del Valle, representada en sus gobernantes, quienes apoyan constantemente a la fuerza pública. Y también un reconocimiento a nuestra gobernadora, a nuestro alcalde, por ese empeño, por la seguridad de todos los vallecaucanos y los caleños. Esta imagen que ven acá es la imagen de todo un estado para proteger esta hermosa región, para garantizar su seguridad. En ese sentido, debemos resaltar el liderazgo que ha tenido aquí nuestros gobernantes, y hablando específicamente de Cali,
en el cual se desarrolló un plan choque que permitió reducir drásticamente los homicidios de 4.4 diarios a 1.2 diarios. Sin embargo, eso no significa que ya se haya alcanzado la meta. Hay que estar vigilantes e internamente se determinaron unas acciones para lograr aún mejor seguridad. Pero la seguridad de Cali comienza también en lo que pasa en el sur de la misma ciudad, en Jamundí. De allí la importancia que, reconociendo que Jamundí es un territorio hermoso, con gente pujante, con una diversidad inmensa, con un potencial turístico enorme, con los farallones de Cali que también bañan esa hermosa región, es que estamos en una definición que se tardará unas semanas en determinar un plan de transformación agroalimentaria, de lograr que en esas comunidades hayan productos agroalimentarios que nos aseguren también la seguridad, valga la redundancia, alimentaria, y que nuestros campesinos se sientan orgullosos de lo que cultivan y que nuestros campesinos e indígenas caminen con toda la libertad, como también nosotros esperamos transitarlo, esa hermosa región. Mi nombre es Javier Torres y soy marino. Antes, cuando vivíamos una emergencia en alta mar, no teníamos cómo pedir ayuda. Nos tocaba esperar que otra embarcación pasara y pudiera avisar. Hoy, gracias a los conversatorios ciudadanos de la Gobernación del Valle del Cauca, 60 embarcaciones de Buenaventura ya cuentan con una herramienta que salva vidas. Un botón de pánico con un dispositivo satelital. Así navegamos más tranquilos las aguas de este paraíso de todos. Trabajamos y cumplimos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin permiso. Mucha atención, Gobernación del Valle cumple. Comunidad de Llano Verde se transforma con construcción de espacio deportivo. En su trabajo por las comunidades de los barrios Llano Verde y Córdoba Reservado en Cali, la Gobernación del Valle del Cauca cumplió con la construcción y adecuación de un moderno parque para el deporte y la recreación, que está transformando la vida de sus habitantes. Con una inversión de 12.000 millones de pesos, este proyecto se convierte en una muestra concreta del trabajo del gobierno departamental para mejorar la calidad de vida en el sector. Gustavo Roa, secretario de Vivienda del Valle, precisó que son 12.000 millones de pesos que ha permitido contar con canchas polifuncionales, juegos infantiles, escenarios lúdicos y una cancha en césped sintético polifuncional, la cual permite el fútbol 11 y su subdivisión en 3 escenarios para fútbol 7. Ese es un compromiso de la señora gobernadora efectivamente con estas comunidades. Estamos parados efectivamente en un sector que involucra 2 comunidades. Una, Córdoba Reservado, otra, el barrio Llano Verde. Digamos que son 2 comunidades que de una u otra forma han tenido entre ellos algún tipo de conflicto social. Si se puede determinar, esta obra ha sido determinante efectivamente para estas comunidades. Número 1, porque hemos logrado disminuir ostensiblemente el tema del hoy denominado guireo. Es decir, donde los jóvenes de una u otra forma se citaban a tener situaciones y confrontaciones sociales entre unos y otros y demás. Eso sí ha logrado minimizar, el impacto ha sido impresionante. ¿Debido a qué? A que no solamente llegamos con una infraestructura de tipo social y deportivo, sino que también hemos puesto en marcha esa infraestructura. Porque nada nos ganamos efectivamente con hacer buenos y bellos escenarios deportivos si no traemos efectivamente los componentes para que se movilice la comunidad en torno a estos escenarios deportivos.
hemos traído monitores, hemos traído dotación deportiva efectivamente a estos sectores. ¿Nos falta? Sí, claro. La inversión social nunca para efectivamente, pero aquí está demostrando efectivamente la señora gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, de que le está cumpliendo a las comunidades del Valle del Cauca y por supuesto que sí, a la ciudad de Cali como ciudad capital. Claro que sí, bueno, la inversión en estas estructuras efectivamente son aproximadamente entre 11.500 y 12.000 millones de pesos que se invirtieron en estos escenarios deportivos y lúdicos efectivamente para la comunidad como tal. Son 12.000 millones de pesos que efectivamente, como ustedes lo observan, pues han permitido tener canchas polifuncionales, juegos infantiles, escenarios lúdicos, una cancha en césped sintético efectivamente polifuncional, es decir, que permite el fútbol 11 y permite efectivamente la subdivisión para que queden 3 escenarios de fútbol 7 o de fútbol 9 efectivamente. La comunidad está muy contenta efectivamente con esta inversión que ha hecho la señora gobernadora en este barrio y en este sector efectivamente de Santiago de Cali. Digamos que los espacios se diseñaron efectivamente para que converjan diferentes grupos poblacionales, niños, primera infancia, adolescentes, personas adultas, adultos mayores y demás. Es más, hay espacios lúdico-deportivos o espacios lúdicos en los cuales no necesariamente son dedicados para el deporte, sino para otro tipo de actividades, para la lectura, para aquel que quiera hacer picnic, para aquel que quiera hacer cualquier otro tipo de actividad diferente al fútbol, al microfútbol, al voleibol o al baloncesto. Porque tenemos una cancha polifuncional, tenemos una zona de juegos que involucra niños de 0 a 5 años, otra zona de juegos que involucra unos chicos un poco más grandes efectivamente, que son niños ya que oscilan entre los 8, 10, 11 años de edad. Y obviamente ya las canchas o los escenarios deportivos que le permiten efectivamente ya a jóvenes, preadolescentes, adolescentes y adultos efectivamente desarrollar sus actividades físicas y deportivas. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario. Y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Mi nombre es Helen Marian Rueda González, vivo en la vereda de Buenos Aires, a 2 horas de Obando. Antes, el agua que tomaban venía directo de la quebrada a las llaves, sin ningún tratamiento. Hoy, gracias a los conversatorios ciudadanos de la Gobernación del Valle del Cauca, 72 familias, contamos con filtros que hacen que el agua ya no tenga bacterias. Yo quiero seguir cumpliendo mis sueños en este paraíso de todos. Gracias por cumplirnos. Trabajamos y cumplimos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin permiso. Muchas gracias, John Ferney, compañeros del equipo de trabajo, amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Mucha atención, que la Procuraduría llama a implementar medidas integrales para prevenir y controlar especies exóticas invasoras en el territorio nacional. Emitió una nueva circular frente a la problemática creciente que estas especies representan para la biodiversidad, los ecosistemas, la seguridad alimentaria y la salud humana. Según datos oficiales, en el 2020 se registraron 509 especies introducidas en Colombia, de las cuales 96 son de alto riesgo y 23 han sido reconocidas como invasoras por el Ministerio de Ambiente. La Procuraduría General de la Nación emitió una nueva circular dirigida a las entidades públicas del orden nacional y territorial con el fin de impulsar acciones urgentes, coordinadas y efectivas para la prevención y el control de las especies exóticas invasoras en Colombia.
El análisis del ente de control evidenció que el desconocimiento sobre la biodiversidad biológica del país, así como el uso no regulado de especies exóticas, ha propiciado su introducción sin la debida valoración de los riesgos ecológicos, económicos y sociales que esto implica. Asimismo, advirtió que estas especies pueden establecerse con rapidez, alterar los hábitats originales y transmitir enfermedades. Según la delegada para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios, a pesar de los esfuerzos de las autoridades ambientales, la magnitud del problema, sumada a la complejidad social del país, hace indispensable reforzar las medidas de gobernanza ambiental. En contexto, el Ministerio Público, a través de la circular, exhortó a las entidades competentes a adoptar medidas concretas para fortalecer los mecanismos de control en los puntos de ingreso, especialmente en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Igualmente hizo un llamado a implementar y consolidar sistemas de seguimiento a la efectividad de las políticas públicas y a fomentar la articulación interinstitucional con participación activa de la sociedad civil. Finalmente, también insta a fortalecer las capacidades técnicas mediante capacitaciones y campañas de sensibilización, actualizar de manera periódica el listado de especies exóticas invasoras y promover la investigación sobre especies nativas promisorias que puedan ser utilizadas con fines productivos de restauración o conservación. Está usted escuchando Sin Permiso. De otra parte, hay que indicar que se ha armado otro escándalo de padre y señor mío en el país. Todos los días vamos de escándalo en escándalo y uno nos ayuda o nos hace olvidar el otro, con el uno tapan el otro, en fin, país de escándalos cotidianos a diario. Hay una situación compleja porque un jefe de las disidencias de las FARC estuvo escondido 55 días por la Dirección Nacional de Inteligencia en un hotel en Bogotá, alias el Mocho Olmedo, segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC. La Dirección Nacional de Inteligencia lo escondió durante 55 días en un hotel. El episodio tiene al gobierno de Estados Unidos incómodo luego de que la Corte Suprema descubriera la irregularidad, y también tiene a la Fiscalía entregando explicaciones. A Willington Henao Gutiérrez, alias el Mocho Olmedo, segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC, la Dirección de Inteligencia lo escondió durante 55 días en un hotel. Mocho Olmedo es protagonista de una historia insólita en materia de extradición. Todo empezó a principios de febrero pasado tras la sangrienta arremetida del ELN contra el Frente 33 de las disidencias por el control del Catatumbo. La ola de violencia dejó 134 muertos y más de 67.000 desplazados. El jefe disidente entonces fue designado como delegado en la mesa de paz con el gobierno Petro para buscar un acuerdo político con este grupo armado. Así las cosas, sus órdenes de captura fueron suspendidas. No obstante, el cerco del ELN para arrasar con el Frente 33 no daba tregua y Mocho Olmedo pidió pista para ser rescatado por la fuerza pública. Un helicóptero del ejército lo sacó del frente de batalla en el Catatumbo y lo llevó a Cúcuta. Poco después fue trasladado a Bogotá, donde se instaló en un cómodo apartamento en la localidad de Chapinero para avanzar en el proceso de paz. Según Daniel Piedrahita, abogado del Mocho, hasta ese 12 de febrero de 2025, cuando fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía, su cliente no sabía que el gobierno de Estados Unidos lo buscaba por narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir. Para tratar de salvar el proceso de paz, el gobierno se jugó una carta muy arriesgada. Documentos en poder de la unidad investigativa de Noticias Caracol revelaron la bitácora de una insólita propuesta que tuvo el aval de la fiscal Luz Adriana Camargo. Tal como se lee en el informe de captura del Mocho, el director del CTI, Fabio Andrés Ordóñez, ordenó que el extraditable de las disidencias de las FARC fuera puesto a disposición de Jorge Arturo Lemus, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Según el documento dado a conocer por ese medio,
Es de anotar que el señor Jorge Arturo Lemus Montañez, quien recibe al capturado, informó que por motivos de seguridad no puede dar información a los funcionarios de la Policía Judicial CTI sobre el lugar de permanencia o reclusión del señor Willington Henao Gutiérrez. Es decir, el mocho no fue enviado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota ese día, como manda la ley, sino que la Dirección Nacional de Inteligencia, alegando asuntos de seguridad nacional, ni siquiera informó para dónde se lo llevaban ni quién vigilaría que no se fugara. Según el abogado Piedreita, el mocho fue llevado de vuelta a su apartamento en Chapinero ese mismo día. Ese trato especial, sin embargo, hoy es piedra del escándalo, y quien descubrió lo que ocurría fue la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En desarrollo del proceso de extradición se percató que el mocho no estaba tras las rejas en La Picota, sino bajo custodia de la Dirección de Inteligencia en un lugar indeterminado. Aún más, los correos del Alto Tribunal para notificar al procesado rebotaban. Para la etapa ocurrió el 26 de marzo, cuando un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia llamó a la Corte para decir que el mocho no estaba capturado ni custodiado por esa entidad. Alarmada por semejante noticia, la Corte le envió una carta a la fiscal Luz Adriana Camargo en la que le exigió explicaciones y la requirió en los siguientes términos, abre comillas: en el término de la distancia me permito solicitar la información del lugar de reclusión, contacto o todo lo concerniente al señor Willington Henao Gutiérrez. 2 días después, el 28 de marzo, la fiscal Camargo le contestó a la Corte que se dispuso dejar al mocho bajo custodia del gobierno y la Dirección de Inteligencia porque el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, así lo había pedido para salvar el proceso con el Frente 33 de las disidencias de las FARC. La fiscal le reconoció a la Corte que desconocía la ubicación del mocho porque la Dirección de Inteligencia se negó a informar de su paradero. Las sorprendentes respuestas de la fiscal Camargo y del director Lemus provocaron un gran revuelo en la Corte Suprema de Justicia. Se conoció que el magistrado Diego Corredor, quien está a cargo del proceso contra el mocho, se comunicó con la fiscal para expresarle su asombro por este caso, señalarle la gravedad del asunto y dejar constancia de que eso jamás había ocurrido. Pasaron 10 días más para que pudiera superarse este impasse. El día 8 de abril pasado, la Dirección Nacional de Inteligencia le entregó el mocho a la Fiscalía y al día siguiente fue trasladado a La Picota. En total, el jefe guerrillero permaneció 55 días libre. Nadie puede certificar qué hizo o dónde estuvo durante esas 8 largas semanas. Agencias de seguridad de Colombia y Estados Unidos investigan informaciones que aseguran que el mocho Olmedo habría regresado al Catatumbo durante ese lapso. Su abogado, sin embargo, sostiene que siempre estuvo en su apartamento en Chapinero. Jesús Albeiro Yepes, fiscal antimafia durante años y hoy conjuez de la Corte Suprema de Justicia, dijo que este episodio pone en evidencia que Colombia está viviendo uno de los momentos más oscuros, más inciertos y peligrosos que puede vivir un Estado en la lucha contra la delincuencia. Bajo la excusa de una política de paz total, Colombia viene viviendo una verdadera política de criminalidad total. Es inconcebible que a una persona que está siendo solicitada por una autoridad internacional se le entregue a la Dirección Nacional de Inteligencia, que todos sabemos que es una agencia de inteligencia para seguridad del Estado. No cumple ninguna función de policía judicial o de cooperación con la justicia, y además me parece muy grave que se oculte a un procesado. A la Corte Suprema de Justicia mencionó, y fue mucho más allá. Aseguró que trató de burlarse la majestad de la justicia y que incluso para este país donde todo pasa, este episodio suena incluso extravagante. Un extraditable libre como si nada durante casi 2 meses. En esa misma línea se pronunció Juan Carlos Restrepo, quien fue inspector de la Dirección Nacional de Inteligencia. Desde su perspectiva, este gobierno tiene la función de velar por la seguridad nacional y recoger información de inteligencia estratégica y proteger a un extraditable
está lejos de su norte o de su función. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Sin Permiso. Y mucha atención, al valle hay que cuidarlo entre todos. Gobernador Dilian llama a movilizaciones pacíficas el 28 y 29 de mayo. Quiero hacer un llamado para que estos 2 días de paro nacional se realicen con calma y con diálogo constructivo. Estoy convencida de que nadie quiere repetir situaciones como las vividas en el 2021, cuando los bloqueos y disturbios impactaron a miles de ciudadanos, a nuestras propias familias para acceder a los alimentos y a los medicamentos, afectando la economía, el empleo y en especial poniendo en riesgo nuestra salud física y mental. Muchos aún, después de 4 años, tienen heridas que el tiempo no ha podido sanar, reiteró la mandataria vallecaucana. En el Valle del Cauca valoramos y respetamos las expresiones de quienes quieren movilizarse este 28 y 29 de mayo, porque reconocemos que las manifestaciones pacíficas son un derecho legítimo y constitucional y una oportunidad para encontrar soluciones a través del diálogo. Por eso quiero hacer un llamado para que estos 2 días de paro nacional se realicen con calma y con diálogo constructivo. Estoy convencida de que nadie quiere repetir situaciones como las vividas en el 2021, cuando los bloqueos y disturbios impactaron a miles de ciudadanos, a nuestras propias familias, para poder acceder a los alimentos, a los medicamentos, afectando la economía, el empleo y en especial poniendo en riesgo nuestra salud física y mental. Muchos aún, después de 4 años, tienen heridas que el tiempo no ha podido sanar. Por eso creo que es el momento en que debemos reafirmar el valor de la libertad, pero también el sentido y la necesidad del respeto como guías de nuestra conducta. Como líderes de la institucionalidad, somos responsables de las palabras y las emociones. Y es necesario aportar argumentos que construyan y no que busquen destruir a quienes piensan diferente. Es tiempo de recordar el camino que nos trajo aquí. Es tiempo de recordar las lecciones que aprendimos y que nos han permitido avanzar como sociedad. Y es tiempo de recordar que lo que estamos viviendo hoy es el resultado de las decisiones que hemos tomado. Finalmente, quiero que sepan que estamos trabajando para garantizar la seguridad de quienes se manifiestan y de quienes no participan. Las autoridades están atentas para evitar que desórdenes o violencia afecten a los vallecaucanos. Queremos un Valle del Cauca donde prime la paz, donde prime el respeto y el diálogo, porque al Valle del Cauca hay que cuidarlo entre todos. Mi nombre es Javier Torres y soy marino. Antes, cuando vivíamos una emergencia en alta mar, no teníamos cómo pedir ayuda. Nos tocaba esperar que otra embarcación pasara y pudiera avisar. Hoy, gracias a los conversatorios ciudadanos de la Gobernación del Valle del Cauca, 60 embarcaciones de Buenaventura ya cuentan con una herramienta que salva vidas. Un botón de pánico con un dispositivo satelital. Así navegamos más tranquilos las aguas de este paraíso de todos. Trabajamos y cumplimos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Sin Permiso. Mucha atención, el Valle del Cauca mantuvo su hegemonía en el judo al lograr el título del torneo nacional que concluyó en el Coliseo Miguel Calero de Cali este fin de semana.
El Judo Valle Oro Puro conquistó el primer lugar en la categoría junior con 8 medallas de oro y en mayores con 15 preseas doradas. Para la presidenta de la Liga Vallecaucana de Judo, Luz Adela Álvarez, el balance es positivo. Se inicia un ciclo olímpico, la mira está puesta en los Juegos Bolivarianos. Tenemos la ambición de tener a 3 vallecaucanos en los Juegos de Los Ángeles 2028. El balance ha sido bastante positivo. Obtuvimos el campeonato en junior, en el mayores también, pero sí algo que nos deja de tarea es seguir fortaleciendo la modalidad de catas, ya que ahí se están disputando bastantes medallas y también queremos llegar a protagonizar en esa modalidad. Bueno, ahorita inicia un nuevo ciclo olímpico. El objetivo de la Liga Vallecaucana de Judo es tener a un grupo grande para los Juegos Bolivarianos. Pues también ahorita de los 11 colombianos que clasificaron a los Juegos Panamericanos Junior, son 7 del Valle. Se espera también ganar medallas con ellos y pues empezar un ciclo olímpico. Estamos pensando ambiciosamente en tener al menos 3 vallecaucanos en Los Ángeles 2028. Bueno, para nadie es un secreto que el deporte ahora está pasando por una situación difícil y pues Indervalle ha sido un gran aliado para las federaciones, no solamente de judo, sino de otros deportes, y pues la agenda competitiva de los deportistas no ha parado porque contamos con el apoyo de Indervalle. Amor, se tapó el baño y el lavaplatos, ¿qué hacemos? Que esto no suceda. El cuidado del alcantarillado empieza por casa. No arrojar desechos de comida ni aceites por el lavaplatos. Tampoco residuos por el sanitario y mucho menos a los sumideros en las calles. Evitemos taponamientos y posibles inundaciones. Deposita adecuadamente la basura y sácalas en horarios establecidos. Cuidemos nuestro alcantarillado. Una campaña de Centroaguas. Calidad de agua, calidad de vida. Sin permiso. Muchas gracias, John Fernández, seguidores, oyentes, compañeros de trabajo, amigos todos. Por crimen de docente en Corinto, Cauca, fueron condenados 2 hermanos. De acuerdo con el proceso, la víctima fue asesinada por una deuda que tenía con uno de los condenados. Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez penal de conocimiento condenara a 18 años de prisión por aceptación de cargos a los hermanos Jenny Marcela Vaquero Echeverry y Nelson Adriano Echeverry Ceballos por su responsabilidad en el crimen del docente Rigoberto Solarte Ordóñez. En ese sentido, fueron declarados responsables de los delitos de homicidio y hurto calificados las 2 conductas agravadas. Los hechos ocurrieron el 31 de julio del año 2023 en el barrio El Frijol de Corinto, Cauca, en donde ingresaron a la vivienda de la víctima, la golpearon con un objeto contundente y la ahorcaron. Posteriormente, se apoderaron del dinero en efectivo, relojes, joyas, un computador portátil y una tarjeta de débito con la cual realizaron 2 retiros en Florida, Valle del Cauca. La Fiscalía estableció que el crimen se presentó por una deuda de 6 millones de pesos que el docente había adquirido con Echeverry Ceballos. Interceptaciones telefónicas permitieron establecer que previamente se había comunicado con la víctima para exigirle el pago del dinero. Los 2 hermanos fueron detenidos en el municipio de Corinto, Cauca, el pasado 17 de enero por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI con apoyo de uniformados de la SIJIN, de la Policía y soldados del Ejército Nacional. La decisión del juez penal les negó la suspensión condicional de la pena y deberán cumplir la sentencia en establecimiento carcelario. La condena quedó en firme. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar que le han ordenado a la Fiscalía entregar información sobre casos de pederastia en la Iglesia Católica a periodistas que les ganó una tutela. La Corte Constitucional se pronunció sobre una tutela que interpuso una periodista para acceder a dicha información. La Honorable Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía General de la Nación entregar información detallada sobre los casos de pederastia que involucran a varios integrantes de la Iglesia Católica en Colombia. El caso se da como respuesta a una tutela que interpuso una periodista de un medio internacional.
La orden del Alto Tribunal detalló ordenar a la Fiscalía General de la Nación que en el término de 48 horas a partir de la notificación de esa providencia dé respuesta congruente y precisa a las preguntas D y B2 que aparecen en la petición que la accionante radicó en la entidad el 16 de abril de 2024. Todo empezó cuando la periodista Andrea Díaz Cardona de BBN le solicitó a la Fiscalía en enero de 2024 información sobre las denuncias que han llegado contra autoridades de la Iglesia Católica en Colombia por delitos sexuales. Un mes después le tocó poner una tutela ante la falta de respuesta. El Juzgado 60 Penal de Conocimiento de Bogotá amparó los derechos de la comunicadora y le ordenó a la Fiscalía responder la solicitud de información. Sin embargo, unos días después el ente investigador respondió la mitad de las preguntas y las otras se las dejó al Consejo Superior de la Judicatura. En dicha respuesta la Fiscalía detalló que entre 1992 y 2021 se identificaron 86 procesos por delitos sexuales que vinculan a un cardenal, monseñor, obispo, religioso cristiano, religioso evangélico o sacerdote, y entre 2022 y 2023 se identificaron por lo menos 3 procesos por delitos sexuales sobre esos perfiles. Por su parte, el Consejo Superior de la Judicatura no dio respuesta. Meses después, la periodista volvió a radicar otra petición de información para ampliar en detalle los 86 procesos penales informados por la entidad, pero en mayo del año pasado le tocó volver a presentar otra tutela al considerar que no recibió la respuesta que solicitó. No obstante, el Juzgado 23 Penal del Circuito de Bogotá negó el amparo solicitado al considerar que la Fiscalía respondió las preguntas de la petición y fue así como el caso terminó llegando a la Sala Sexta de Revisión de la Honorable Corte Constitucional. La Sala concluyó, abre comillas, la respuesta de la Fiscalía General de la Nación, comunicada el 9 de mayo de 2024 a la accionante, no fue otorgada en el término legal ni completa ni congruente, cierra las comillas. Asimismo, el alto tribunal expuso que la respuesta fue, abre comillas, incompleta, cierra las comillas, porque no contestó en el plazo establecido 2 preguntas de las 9 que tenía la petición, con el argumento de que debía pedir un concepto interno para entregar la información. Por esa razón, ahora la Fiscalía tiene la orden de entregar información delicada sobre los casos de pederastia en Colombia. Y es que si en alguien encuentra obstáculos, la prensa, es en servidores públicos y en la misma justicia, que juegan al tape-tape, y ni qué decir de los altos jerarcas de las distintas iglesias en nuestro país, donde también se le juega al tape-tape. Hablamos con conocimiento de causa, instauramos denunciamos casos de abuso con menores, con niños y con niñas, y en aquella ocasión el señor obispo, perdóneme en el término, alcahuete, se limitó a trasladar a la persona señalada de estas situaciones con niños de una institución educativa, y triste y lamentablemente es recurrente, se ve mucho. Y en estos días decíamos en este magazine Sin Permiso que es insólito cómo familiares de una víctima y miembros de una congregación religiosa, creo que es cristiana, que se hacen llamar, estaba pidiendo la libertad de un pastor que violó, que ultrajó, que maltrató y que había hecho un hueco para enterrar a una niña, a una jovencita, y que logró escapar y se voló. Lo tienen hoy preso, pero es insólito, es increíble cómo en este país de doble moral jugamos al tape-tape, y entonces ahora resulta que tanto sacerdotes como pastores, como miembros de distintas sectas, religiones, iglesias, son poseídos por el demonio, poseídos por el diablo, y entonces lo que hay que hacer es rociarlos con agua bendita, darles exorcismo, sacarles el demonio que llevan adentro, y termina la denunciante, los denunciantes, los niños, las niñas revictimizados por los altos jerarcas, por quienes alcahuetean, por quienes juegan al tape-tape. Está usted escuchando Sin Permiso, un magazine informativo que realizamos desde Tuluá
todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Mucha atención, la Procuraduría formuló cargos contra 3 funcionarias de la alcaldía de Venadillo en el departamento del Tolima. La decisión disciplinaria se da por presuntas irregularidades por parte del Comité Evaluador del Proceso de Selección de la Subasta SAMEC número 022-2021 para contratar equipos, tablets y portátiles para el municipio. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra María Licencia Padilla, secretaria general y de Gobierno, Edna Rocío Ramírez, secretaria de Hacienda, y Lorena Patricia Zárate, jefe de la Oficina de Contratación del municipio de Venadillo, por cometer presuntas irregularidades en su condición de integrantes del Comité Evaluador del Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial SAMEC número 022-2021. De acuerdo con el ente de control, las 3 funcionarias inhabilitaron de plano al proponente Tecnofón Colombia SAS por no cumplir el requisito habilitante jurídico, que consistía en la presentación de un paz y salvo municipal de tesorería, y en el mismo informe inicial de verificación de requisitos habilitantes recomendar al ordenador del gasto adjudicar al proceso proponente Julio César Beltrán Garzón de la comercializadora Todo Tintas y Suministros. La decisión de la servidora, según el Ministerio Público, se dio sin solicitar o permitirle al proponente inhabilitado subsanar la ausencia del documento habilitante, pese a que aquel acreditó el cumplimiento de tal requisito dentro del término previsto en la ley y los pliegos de condiciones para subsanar las propuestas. La subasta realizada tenía como objeto contratar el suministro de equipos, computadores portátiles y tablets que permitieran dar cumplimiento al Acuerdo Municipal 020 de 2020 y 013 de 2021 y las actividades enmarcadas dentro de los proyectos de fortalecimiento escolar en las pruebas de estado y estudiantes de las instituciones educativas y fortalecimiento proyecto atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del municipio de Venadillo en el Tolima. La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué, las 3 funcionarias, de acuerdo con la Procuraduría, incurrieron en falta gravísima cometida a título de culpa grave. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora Mario Germán Grajales nos presenta más información. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Aquí están los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Mucha atención. Municipio de Palmira, allí se registró un homicidio con arma de fuego. En la carrera 38 con 58, barrio Villa del Rosario, en vía pública, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de un cuerpo sin identificar de 25 años aproximadamente, de sexo masculino, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles agresores por establecer. En el municipio de Florida, corregimiento Llanitos, sector del Puente, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Freddy Muñoz Bueno, de 25 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles agresores, materia de investigación. En el municipio de Cartago, en la carrera 23 con cuarta, barrio Villa del Sol, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Jorge Luis Bedoya Londoño, de 36 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles, materia de investigación. Y mucha atención, que investigan la caída de un adolescente en el departamento de Risaralda. Las autoridades de infancia y adolescencia trabajan para establecer las circunstancias que rodearon la caída de un menor de 15 años desde un tercer piso en Santa Rosa de Cabal. Unidades bomberiles lo trasladaron hasta la clínica de la ciudad. Este joven sufrió fractura en el brazo izquierdo, trauma craneoencefálico y múltiples hematomas. Y mucha atención, que una mujer fue asesinada en Puerto Tejada. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo 25 de mayo, cuando Ivana Ponzá la atacaron con arma de fuego en zona oriental del citado municipio caucano. Pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de sus heridas. Y mucha atención, que se presentó un atentado sicarial contra la vida de Alan Humberto Martínez Tobar en el corregimiento de San Fernando, en el municipio de El Cerrito.
El joven de 23 años de edad fue desplazado hasta el Hospital San Rafael y de allí remitido a un centro asistencial en Palmira, donde lamentablemente murió. Al momento, las autoridades han indicado que se está trabajando en la investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero del agresor. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Mi nombre es Helen Marian Rueda González, vivo en la vereda Buenos Aires, a 2 horas de Obando. Antes, el agua que tomaba venía directo de la quebrada a las llaves, sin ningún tratamiento. Hoy, gracias a los conversatorios ciudadanos de la Gobernación del Valle del Cauca, 72 familias, contamos con filtros que hacen que el agua ya no tenga bacterias. Yo quiero seguir cumpliendo mis sueños en este paraíso de todos. Gracias por cumplirnos. Trabajamos y cumplimos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca, paraíso de todos. Sin Permiso. Gracias, John Ferney, compañeros, amigos cibernautas, oyentes, amigos todos. Llegamos a la recta final de este magazine informativo Sin Permiso que se emite desde Tuluá de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Mucha atención, que la Fiscalía obtuvo 6 condenas contra responsables de delitos contra la vida en la capital del Valle del Cauca, Cali. El monto de las penas oscila entre 10 y 33 años de prisión. En 4 casos, los sentenciados utilizaron armas de fuego para la comisión de los ilícitos. En los últimos 10 días, la seccional de Cali de la Fiscalía General de la Nación obtuvo 6 condenas a personas implicadas en delitos contra la vida. El material probatorio recaudado permitió que jueces penales del circuito condenaran a los responsables de los ilícitos apenas entre 10 y 33 años de prisión. En 3 casos los responsables utilizaron armas de fuego, en 2 cortopunzantes y en un caso fue por asfixia mecánica. Uber Adrián Yantén Rodríguez fue condenado a 33 años y 4 meses de prisión por el homicidio de un hombre. El crimen ocurrió el 25 de diciembre de 2019 en el barrio Pampas del Mirador. La víctima fue atacada por la espalda con arma cortopunzante. Por otro hecho, fue condenado a 16 años y 7 meses de prisión Cristian Andrés Hurtado Cardosa. La Fiscalía demostró su responsabilidad en el homicidio agravado tentado contra un hombre cometido el 1 de enero de 2015 en el barrio Chiminango, Segunda, donde la víctima fue lanzada al vacío desde el piso 4. Producto del ataque resultó afectada su movilidad. Por otros hechos, fueron sentenciados Andrés Felipe Mejía Astie a 16 años y 7 meses de prisión, John Jairo Zamboní Imbachi a 10 años, Edgar Mauricio Rincón Barandica, 16 años y 8 meses, y Alejandro Bocanegra Heredia, a 18 años y 3 meses. Los responsables deben purgar las sentencias en centros carcelarios. Solo una de estas decisiones fue apelada. Y de otra parte hay que señalar, hay que indicar aquí en Sin Permiso que reabren la investigación contra la ex vicefiscal Marta Mancera por presunto encubrimiento a Pacho Malo. La decisión fue adoptada por la fiscal 12 delegada ante la Corte Suprema un año después de que el caso fuera archivado. El proceso también involucra a la fiscal Luisa Obando. La Fiscalía General de la Nación decidió reabrir la investigación contra la ex vicefiscal general Marta Mancera y la fiscal Luisa Obando por un presunto encubrimiento al ex coordinador del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez alias Pacho Malo, capturado por supuestos presuntos vínculos con el narcotráfico y el contrabando. La actuación había sido archivada hace un año por falta de pruebas, pero ahora la fiscal 12, delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Zeneida López Cuadrado, ordenó su desarchivo tras recibir un informe del Cuerpo Técnico de Investigación CTI. En el documento se analizan publicaciones de prensa que relacionan a la exfuncionaria con el posible o presunto favorecimiento a Martínez, así como las recientes capturas de los agentes Víctor Forero y Juan Camilo López implicados en el mismo caso. Se dispone el desarchivo de la actuación para continuar con el desarrollo de la misma, para lo cual se emitirán las órdenes a Policía Judicial pertinentes, señala la orden firmada por la fiscal López Cuadrado. Marta Mancera fue mencionada en audiencia de imputación realizada el 21 de febrero contra los investigadores. Tras esta intervención judicial, Mancera denunció una campaña
de difamación en su contra y anunció que tomaría acciones legales para defender su nombre. La solicitud, reitero, ha sido radicada por la fiscal 12 delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Zeneida López Cuadrado, de retomar la investigación contra la ex vicefiscal general de la Nación, Marta Mancera. Y de otra parte hay que indicar que piden imputar al exgobernador Hugo Aguilar por contrato de 650 millones de pesos para comprar aguinaldos en el año 2007. La solicitud fue radicada ante la Corte Suprema de Justicia. El exmandatario departamental deberá responder por los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros. La Fiscalía General de la Nación imputará cargos al exgobernador de Santander, Hugo Eliodoro Aguilar Naranjo, por presuntos hechos de corrupción ocurridos durante su administración en el año 2007. Según se conoció, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó una solicitud de audiencia de imputación en contra de Aguilar Naranjo por posibles o presuntas irregularidades en la contratación de un proyecto navideño financiado con recursos públicos. De acuerdo con el ente acusador, los hechos se relacionan con un contrato suscrito ese año cuyo objeto era el apoyo financiero por parte del departamento a la fundación para ejecutar el proyecto de apoyo para la adquisición de regalos para la celebración del aguinaldo feliz de los niños del departamento. El contrato tuvo un valor de 650 millones de pesos. Según la Fiscalía, en su celebración se habrían omitido requisitos legales, lo que dio lugar a una apropiación indebida de recursos a favor de terceros. Por ello se le imputarán los delitos de contratos, incumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. La solicitud fue remitida al Tribunal Superior de Bogotá, instancia competente para conocer este proceso por el fuero del exgobernador, quien ya ha enfrentado otros procesos judiciales en el pasado. Y como es ampliamente conocido por todos, 28 y 29 de mayo las centrales obreras, la CUT, han convocado a un paro nacional, a la Central Unitaria de Trabajadores y FECODE, y se ha pedido desde los distintos estamentos gubernamentales, gobernaciones de todo el país, el propio presidente, los altos mandos militares, el ministro de la Defensa, en fin, el alcalde de Cali, los alcaldes de las principales capitales del país han llamado a la tolerancia, al respeto, a la paz, a marchar sin violentar a los demás, sin hacer daños en los bienes particulares o públicos, y bienvenida a la manifestación, el derecho a la protesta dentro del orden constitucional y dentro del respeto por los derechos de los demás. Y antes de irnos, aquí en Sin Permiso les debemos informar que el gobernador del Quindío ha solicitado conformar una comisión técnica para evaluar el puente helicoidal en Calarcá. El señor gobernador Juan Miguel Galvis solicitó conformar una comisión técnica para analizar la situación del puente helicoidal en Calarcá, que presenta alto riesgo de accidentalidad, donde murieron 10 personas este fin de semana en un siniestro vial. El mandatario departamental ha señalado que el accidente en Calarcá deja un saldo lamentable de víctimas a quienes le rendimos tributo y a cuyas familias abrazamos con profunda solidaridad. En este caso, pido a la opinión pública, a los medios de comunicación y a nosotros los dirigentes que actuemos con mesura, responsabilidad y no señalemos culpables o situaciones que comprometan a nadie. Solicito a que permitamos que las autoridades hagan las investigaciones de rigor y entreguen los resultados en su debido momento. El gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, subrayó: quiero proponer que con el gobierno del Quindío, el INVIAS, la alcaldía de Calarcá, nuestra policía de carreteras y todos los organismos comprometidos enfrentemos de una vez por todas esta situación que presenta el puente helicoidal en Versalles, pues son múltiples los accidentes acontecidos. Invito a que formemos una comisión y se estudie técnica y profesionalmente a evaluar lo que pasa en este lugar y que de allí
surjan acciones que nos comprometan a evitar más accidentes y a salvar vidas que no pueden seguir desperdiciándose por falta de acción. Y se produjo también un comunicado de la Universidad Alexander von Humboldt. Ha solicitado a las autoridades competentes celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos del trágico accidente ocurrido en Calarcá, que involucró a integrantes de su comunidad académica. Desde el primer momento, la institución ha puesto a disposición toda la información y documentación requerida para aportar al pronto esclarecimiento de las causas de este lamentable siniestro. Cabe destacar que la contratación con la empresa de transporte encargada del traslado de los estudiantes, docentes y personal administrativo se realizó cumpliendo con todos los procedimientos legales y contractuales establecidos. La universidad reitera que la empresa contratada entregó documentación y requisitos necesarios para prestar el servicio, asegurando así que todos los procesos administrativos se llevaron a cabo de manera correcta y transparente. Escuchemos, antes de irnos, al señor gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, quien ha solicitado la conformación de esa comisión técnica para evaluar la seguridad, la situación del puente helicoidal en Calarcá. El accidente en Calarcá deja un saldo lamentable de víctimas, a quienes le rendimos tributo y a cuyas familias abrazamos con profunda solidaridad. En este caso, pido a la opinión pública, a los medios de comunicación y a nosotros los dirigentes que actuemos con responsabilidad y no señalemos culpables o situaciones que comprometan a nadie. Solicito a que permitamos que las autoridades hagan las investigaciones de rigor y entreguen los resultados en su debido momento. Pero también quiero proponer que con el gobierno del Quindío, el INVIAS, la alcaldía de Calarcá, nuestra policía de carreteras y todos los organismos comprometidos enfrentemos de una vez por todas esta situación que se presenta en el puente helicoidal en Versalles. Pues son múltiples los accidentes acontecidos. Invito a que formemos una comisión y que se estudie técnicamente y profesionalmente a evaluar lo que pasa en este lugar y que de allí surjan acciones que nos comprometan a evitar más accidentes y a salvar vidas que no pueden seguir desperdiciándose por falta de acción. Bien, amables oyentes, llegamos así al final de el magazine Sin Permiso de hoy, martes 27 de mayo del año 2025. Dios mediante, si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario nos sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso. Seriedad y credibilidad.